Hola chicos y chicas, bienvenidos a la materia Programación orientada a objetos. Esta materia bastante interesante, muy actual en todo su contenido, va a tener que ver con muchos contenidos que hemos visto en otras materias, especialmente en algoritmos 2, ¿no? En lo que se refería a los tipos de datos abstractos. Pero bueno, vamos a comenzar con esta materia en este primer video con algunos conceptos fundamentales. Primero vamos a ver el concepto de abstracción y cómo se vincula este concepto con el concepto de programación. ¿Qué entendemos por abstracción? La abstracción es la capacidad para encapsular y aislar la información del diseño y la ejecución. Es decir, por un lado, colocamos nuestro diseño que no va a ser visto por otras personas, y por el otro lado, con la ejecución que esas otras personas van a llevar a cabo. Es decir, que esas otras personas no van a tener acceso a nuestra forma de la que hemos programado. En otro sentido, las técnicas orientadas a objetos se ven como el resultado de una larga progresión histórica que comienza en los procedimientos tipos abstractos de datos con los objetos correspondientes. Entonces, la abstracción es la capacidad de aislar una información con respecto a otra. Por ejemplo, vamos a dar ejemplos que es lo que mejor sirve para este caso. Por ejemplo, consideremos un mapa como un modelo de nuestro territorio, de nuestra nación, de nuestro país. A fin de ser útil, este mapa debe ser muy sencillo, o más sencillo que el territorio mismo que estamos modelando. Un mapa nos ayuda, ya que abstrae solo aquellas características del territorio que deseamos modelar, su contornos, su mapa de carreteras, su mapa orográfico, su mapa de ríos, etc. Eso lo abstrae. Un mapa de carreteras modela también cómo conducir mejor de una posición a otra. Un mapa, por ejemplo, topográfico modela el contorno de un territorio, quizás para planear un sistema de largos paseos o de caminatas también largas. De igual forma que un mapa debe ser más pequeño significativamente que su territorio, acuérdense que los mapas se utilizan en escalas para hacer esto, e incluye solo información relacionada con lo que queremos hacer cuidadosamente. Así también los modelos mentales abstraen esas características de un sistema requerido para nuestra comprensión, mientras ignoran características que son absolutamente irrelevantes, que no vienen al caso mencionar. Este proceso de abstracción es psicológicamente necesario y natural. La abstracción es crucial para comprender este complejo mundo que vivimos. Es esencial para el funcionamiento de una mente humana normal y es una herramienta muy potente para tratar la complejidad. ¿Cómo es esto de la abstracción que es clave para diseñar un buen software? El proceso de desarrollo de software lo tenemos a partir de una resolución de un problema utilizando un algoritmo. Con los datos seleccionados, a partir de ese algoritmo, utilizamos un método de abstracción para formular un programa. Es decir, tenemos métodos, más técnicas, más estrategias a seguir. Vamos a describir los mecanismos de abstracción que han conducido al desarrollo profundo de los objetos. ¿Cuáles son estos? Los tipos abstractos de datos y los objetos. Estos cuatro son los conceptos fundamentales que nos van a servir para el mecanismo de abstracción, o que nos sirven. Vamos a comenzar con los procedimientos. Los procedimientos y funciones fueron uno de los primeros mecanismos de abstracción que se utilizaron ampliamente en lenguajes de programación. Nosotros ya los hemos visto en algoritmos 1, los profundizamos en algoritmos 2, etcétera, etcétera. Los procedimientos permitían tareas que se ejecutaban rápidamente o eran ejecutadas solo con ligeras variaciones, que se reunían en una entidad y se reutilizaban en lugar de duplicar el código varias veces. Ese era el sentido de utilizar. Por otra parte, el procedimiento proporcionó la primera posibilidad de ocultar información. Observen ustedes en esta gráfica, esto es una forma también de abstraer, como estamos representando gráficamente, tenemos el procedimiento 1, procedimiento 2 y el procedimiento 3 con los datos que estamos considerando para este ejemplo. Los módulos, que también ya hemos visto. Un módulo es una técnica que proporciona la posibilidad de dividir sus datos y procedimientos en una parte privada, que solo es accesible dentro del módulo, y por otra parte en una parte pública, que es accesible fuera del módulo. Los tipos, datos, como pueden ser variables, y los procedimientos se pueden definir en cualquier parte, ya sea en la parte privada como en la parte pública. El criterio a seguir en la construcción de un módulo
es que si no se necesita algún tipo de información, no se debe tener acceso a ella. Ese criterio es lo que se denomina es la ocultación de la información. Observen ustedes que un programa principal puede citar a varios módulos diferentes y siempre esos módulos van a requerir siempre volver al programa principal. Por otro lado, tenemos el tercer concepto de abstracción, que es los tipos abstractos de datos, que hemos desarrollado ya en Algoritmos 2. Un tipo de datos abstracto, los TAB, es un tipo de datos definidos por el programador que se puede manipular de un modo similar a los tipos definidos por el sistema. Es decir, un integer, un string, que son tipos definidos por el sistema o el lenguaje de programación que se utilice, son diferentes a los tipos abstractos de datos. En este caso, los tipos abstractos de datos son definidos por el programador. Al igual que los tipos definidos por el sistema, un tipo de dato abstracto corresponde a un conjunto, puede ser de tamaño indefinido, de valores legales de datos y un número de operaciones primitivas que se pueden realizar sobre esos datos. Los usuarios pueden crear variables con valores que están en el rango de valores legales y pueden operar sobre esos valores utilizando las operaciones definidas. Y por último tenemos el cuarto concepto, el cuarto criterio que utilizamos para la descripción de la abstracción, que son los objetos. Un objeto es sencillamente un tipo abstracto de datos al que se le añaden importantes innovaciones en compartición de código y reutilización. Los mecanismos básicos de orientación a objetos son objetos, mensajes y métodos, clases e instancias y herencia. Entonces, observemos los conceptos clave: abstracción, encapsulación, persistencia, herencia, polimorfismo y genericidad, que son conceptos claves que vamos a tener cuando hablemos de objetos. Obviamente que todos estos conceptos los vamos a definir y los vamos a profundizar a lo largo de nuestras videoclases. Las entidades básicas siempre van a ser el objeto, el mensaje sobre ellos, los métodos que se pueden utilizar, las clases, las instancias que vienen a ser las copias, y la jerarquía y la herencia como métodos o propiedades que tienen que tener los objetos. Les repito que todos estos conceptos los vamos a ir profundizando a lo largo de toda la materia, en todas las videoclases futuras. Lo que estamos haciendo en este momento es una pequeña introducción sobre los conceptos que vamos a ver. Una idea fundamental es la comunicación de los objetos a través de lo que se denomina el paso de mensajes. Además de esta idea, se añade el mecanismo de herencia y de polimorfismo. La herencia permite diferentes tipos de datos para compartir el mismo código. Eso es heredar. Diferentes tipos heredan mismo código, permitiendo una reducción en el tamaño del código y un incremento en la funcionalidad. Obviamente que cuando el tamaño del código es menor, la eficiencia y el rendimiento del programa es mucho mayor. El polimorfismo, poli que es muchos y morfismo forma, permite que un mismo mensaje pueda actuar sobre objetos diferentes y comportarse de un modo distinto. La persistencia se refiere a la permanencia de un objeto, esto es, la cantidad de tiempo para el cual se le asigna un espacio y permanece accesible en la memoria del computador. Como les dije, estamos definiendo algunos conceptos básicos que vamos a profundizar a lo largo de la materia. ¿Por qué llamamos un nuevo paradigma de programación? La programación orientada a objetos, la vamos a abreviar de ahora en adelante POO, se suele conocer como un nuevo paradigma de programación. Otros paradigmas conocidos son el paradigma de programación imperativa, con lenguajes tales como Pascal o C, el paradigma de programación lógica, como un lenguaje típico es el Prolog, y el paradigma de programación funcional, cuyo lenguaje típico es el Lisp. Un paradigma es un estilo de programación. En teoría yo ya se lo he dicho en otras materias, pero se los vuelvo a decir ahora, en teoría cualquier programa o cualquier problema presentado en forma algorítmica puede ser solucionado con cualquier lenguaje de programación. Pero evidentemente hay lenguajes que se adaptan más para un tipo de programa y hay otros lenguajes que se adaptan a otro tipo de lenguaje. Por ejemplo,
el paradigma del lenguaje que puede ser, no sé, los imperativos, se dedican más a todas las tareas que tienen funcionalidad con respecto a la gestión, un lenguaje como Prolog, que pertenece a la programación lógica, tiene una aplicación más a tiene una definición más a las aplicaciones de tipo científicas, y al igual que las funcionales, ¿no? Son programaciones que se dedican más a los aspectos que tengan que ver con la parte científica o las aplicaciones científicas en su desarrollo. Los paradigmas de programación, el paradigma de programación orientado a objetos, como manipula muchas imágenes, está muy bien visto dentro del ámbito de los videojuegos y de todo lo que tenga que ver con imágenes, está muy, pero muy relacionado. El significado de paradigma, como les decían recién, paradigma en latín, paradigma en griego, en su origen significaba un ejemplo ilustrativo, en particular enunciar un modelo que mostraba todas las inflexiones de una palabra. Es un estilo de programación. En ese sentido, la programación orientada a objetos es un nuevo paradigma. La orientación a objetos fuerza a reconsiderar nuestro pensamiento sobre la computación, sobre lo que significa realizar computación y sobre cómo se estructura la información dentro del computador. En programación orientada a objetos, las entidades centrales obviamente son los objetos, que son tipos de datos que encapsulan con el mismo nombre estructuras de datos y las operaciones o algoritmos que manipulan esos datos. Así podemos definir la programación orientada a objetos. La orientación a objeto puede describirse como el conjunto de disciplinas, como una ingeniería, que desarrollan y modelizan software que facilitan la construcción de sistemas complejos a partir de componentes. El soporte fundamental es el modelo objeto. Los 4 elementos o las propiedades más importantes de este modelo son la abstracción, que hemos detallado recién, la encapsulación, la modularidad y la jerarquía. Si alguno de estos elementos no existe, se dice que el modelo no es orientado a objetos. ¿Está? Entonces, para que un modelo sea orientado a objetos, debe tener estas 4 características: abstracción, encapsulación, modularidad y jerarquía. La abstracción es uno de los medios más importantes mediante el cual nos enfrentamos con la complejidad inherente al software. Es la propiedad que permite representar las características esenciales de un objeto sin preocuparse de las restantes características que no son esenciales. ¿A qué nos referimos con encapsulación o encapsulamiento? Que es la propiedad que permite asegurar que el contenido de la información del objeto está oculta al mundo exterior. El objeto A no conoce lo que hace el objeto B y viceversa. La modularidad es la propiedad que permite dividir una aplicación en partes más pequeñas, llamadas módulos, cada una de las cuales debe ser tan independiente como sea posible de la aplicación en sí y de las restantes partes. Y la jerarquía es una propiedad que permite una ordenación de las abstracciones. Las 2 jerarquías más importantes en un sistema complejo son estructura de clases, la jerarquía es un, se dice en inglés is an, las que son generalización y especialización. Y la estructura de objetos, que es la jerarquía parte de o part of, que es la agregación. También estos conceptos lo hemos visto o puede ser que los vean en bases de datos, que por supuesto se va a volver a repetir esto. Cuando hablamos de polimorfismo, ¿a qué nos referimos? Que sería la 5ª propiedad significativa de los lenguajes de programación orientados a objetos. Esta propiedad no suele ser considerada como fundamental en los diferentes modelos de objetos propuestos, pero, dada su importancia, no tiene sentido considerar un objeto modelo que no soporte esta propiedad. El polimorfismo es la propiedad que indica literalmente la posibilidad de que una entidad tome muchas formas. En términos prácticos, permite referirse a objetos de clases diferentes mediante el mismo elemento de programa y realizar la misma operación de diferentes formas, según sea el objeto que se referencia en ese momento. Por ejemplo, cuando se describe la clase mamíferos, se puede observar que la operación comer es una operación fundamental en la vida de los mamíferos, de modo que cada tipo de mamífero debe
debe poder realizar la operación o función de comer. Por otra parte, una vaca o una cabra que pastan en un campo, un niño que se come un bombón o un caramelo, o un león que devora a otro animal, son diferentes formas que utilizan los distintos mamíferos para realizar la misma función, que es la de comer. Entonces acá tiene un ejemplo práctico para que entiendan lo que es el polimorfismo. Otras propiedades. El modelo objeto ideal no solo tiene las propiedades que hemos citado anteriormente, sino también conviene que soporte además estas otras propiedades, que es la de concurrencia, multitarea, es decir, varios usuarios accediendo simultáneamente, la de persistencia, que continúe en el tiempo, en un tiempo largo, la información, la genericidad y el manejo de excepciones. Acá tenemos una especie de línea de tiempo de los lenguajes de programación orientados a objeto, comenzando en el 1900 o antes de 1960, por el Algol 60 y el Fortran, como, digamos, algunos antecedentes. Fíjense ustedes cómo el Simula 67, el Smalltalk, que es muy típico, es típico de programación orientada a objeto, y bueno, cómo han derivado a partir de las diferentes generaciones, las diferentes décadas, en diferentes lenguajes. Los que están en azulcito, perdón, en azul no, en el fondo amarillito, serían los que son de programación orientados a objetos, como ejemplos típicos, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos clasificar los lenguajes orientados a objetos? Bueno, hay diferentes clasificaciones, existen varias, atendiendo a criterios de construcción o características específicas de los mismos. Tenemos una clasificación que es ampliamente aceptada y difundida, que es la dada por un señor de apellido Wegner. Este señor Wegner divide los lenguajes en tres categorías. Los lenguajes basados, es digamos la clasificación más típica. Tenemos los lenguajes basados en objetos, que soportan objetos, es decir, disponen de un comportamiento, disponen de componentes caracterizados por un conjunto de operaciones, que es un comportamiento y un estado. Luego tenemos los lenguajes basados en clases, que implican objetos y clases, es decir, disponen de componentes tipo clase con operaciones de estado común. Una clase es un objeto una clase de un objeto se construye con una interfaz que especifica las operaciones posibles y un cuerpo que implementa dichas operaciones. Y luego tenemos los lenguajes orientados a objetos, que además de objetos y clases, ofrecen mecanismos de herencia entre clases. Esto es, la posibilidad de derivar operaciones y atributos de una clase, o llamada superclase, a sus subclases. Entonces tenemos los objetos basados, los lenguajes basados en objetos, más las clases constituyen los basados en clases, y más la herencia constituyen orientados a objetos. Hoy en día es posible ampliar esa clasificación de acuerdo a criterios puramente técnicos y hacer una nueva clasificación de la clase 3. Les repito, la clase 3 sería la orientados a objetos. Y acá, en este caso, tendríamos los lenguajes orientados a objetos puros. Estos son los que soportan en su totalidad el paradigma de orientación a objetos, como por ejemplo son los lenguajes Smalltalk, Eiffel y Simula. Por otro lado, tendremos los lenguajes orientados a objetos híbridos, que soportan en su totalidad el paradigma de orientación a objetos sobre un núcleo de lenguaje híbrido, como pueden ser C++, con todas sus características, el Object-C, el Object-COBOL, el Object-Pascal, el Visual Object, el Delphi, que es la extensión del Turbo Pascal, y Java. Esos serían los orientados a objetos híbridos. De cualquier forma, Meyer, que fue el creador del lenguaje Eiffel, proporciona unos criterios para considerar la bondad de un lenguaje orientado a objetos, cuyos complementos configuran, de hecho, una nueva clasificación. En este sentido, los criterios recogidos por este autor son los siguientes. La modularización de los sistemas ha de realizarse mediante estructuras de datos apropiadas. Los objetos se describen como una implementación de tipos abstractos de datos. La memoria se gestiona, se administra automáticamente. Existe una correspondencia entre tipos de datos no elementables y clases.
Las clases se pueden definir como extensiones o restricciones de otras clases ya existentes mediante la herencia. Soportan polimorfismo y ligadura dinámica, y existe una herencia múltiple y repetida. De acuerdo con los criterios de Meyer, observamos en esta tabla que hemos puesto acá abajo el siguiente cumplimiento de dichos criterios en los lenguajes orientados a objetos y basados en objetos más populares. Entonces, según los criterios de Meyer, en los lenguajes orientados a objetos y basados en objetos tenemos los criterios de modularización, es soportado por Ada en el 83 y 95, por C++, por Eiffel, por Smalltalk y por Java. Y bueno, los tipos de datos abstractos es soportado por casi todos, la gestión automática de la memoria, en parte por C++, solo en clases, en parte por C++, la herencia, fíjense ustedes, el primer ABA del 83 no se aceptaba, el polimorfismo, tampoco en ADA 83, y la herencia múltiple repetida en ADA no directamente no se respeta, y tampoco en Smalltalk, ni en Java. Bueno, esta es otra forma de clasificar, otra forma de definir esto. Bueno, chicos, hasta acá tenemos una pequeña introducción en lo que se refiere a programación orientada a objeto. Hemos visto algunos conceptos muy importantes y espero que cualquier duda que tengan, por favor, me lo hacen saber. Bueno, nos vamos a ver en el próximo video. Muchas gracias y hasta entonces.